Me llega otra pregunta, dice, ¿por cada paciente diabético conocido existe otro no diagnosticado? ¿Es correcto? Bueno, sería una estadística muy exagerada, pues entonces estuviésemos diciendo que la mitad de la población del mundo es diabética y la otra mitad no. Yo creo que no deberíamos decirlo desde este punto de vista. Lo que sí debemos saber es que si una persona tiene familiares diabéticos, seguro que él tiene una alta predisposición a ser diabético. Eso es una realidad. Pero decir que la relación es uno a uno sería muy, muy difícil hacerlo. Bien, también queremos pedirles que no se olviden de votar en me gusta para poder nosotros mantener este chat. Es muy importante hacerlo. Por cada paciente diabético, a ver, que aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las cifras de glucosa en sangre normales y a partir de cuándo hablamos de diabetes? Bueno, cuando tenemos, ya lo habíamos mencionado, una glucosa, dependiendo, eso también depende de la forma en que yo mida la glucosa, pero un promedio no debe ir más allá de 100 a 110 miligramos por decilitro. Es más o menos un promedio aceptado. Otros indicadores dicen, o otras normas dicen que puede ir entre 70, 80 o 90, pero niveles de más bajo de eso se consideran hipoglucemia. Entonces, si una persona supera, diga usted, los 110 miligramos por decilitro, podría considerar que hay una hiperglicemia. Más un solo dato no significa que tengas una diabetes. Si alguien consume glucosa ahorita y le tomamos una muestra de sangre, seguro que los niveles van a estar elevados, más eso no indica que tiene diabetes. Lo que indica es que está hiperglucémico. Deberíamos tener otro entorno, otra sintomatología asociada para poder saber si esa persona es diabética o no. Doctor, buenos días. Tengo una consulta respecto al tema de la diabetes. Si por favor me podría aclarar, ¿la diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral? Muchas gracias por su gentil respuesta. Saludos, Lorena. Bueno, Lorena, te cuento que la diabetes sí es un factor que va a incrementar la posibilidad de infarto cerebral o de alteración cerebrovascular. Una, dos, la mayoría de pacientes diabéticos, como pierden la sensibilidad y son propensos a hacer problemas cardiovasculares, pueden presentar lo que se llama infarto silente. Ellos no sienten el dolor del infarto, pero el infarto se presenta como tal. Esto se presenta en pacientes diabéticos que ya son diabéticos un poco descompensados o no controlados. Por eso es que insistimos en el control con su médico tratante. Entonces, resumiendo, sí, la diabetes es un factor predisponente para enfermedad cardiovascular. Tenemos otra pregunta, doctor. A mi padre le están suministrando insulina, ¿en algún momento le podrán quitar? Es interesantísimo. Tengo entendido que su padre entonces es un diabético tipo 2. Sí, sí se le puede llegar a quitar. ¿Cuándo? Cuando el paciente vuelva. Actualmente en el mercado hay fármacos que ayudan a que los receptores de las células, estas puertas que hacían que entrara la glucosa y se convirtiera en energía, están dañados en los diabéticos tipo 2. Actualmente hay fármacos que estimulan a la célula a regenerar estos receptores. Sí se puede llegar en algún momento a quitarle a su padre el uso de insulina. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sería muy importante que nos ayuden con ellas. Queremos premiar, por favor, también a las personas que han comentado durante la charla y vamos a hacer luego un sorteo entre todos los que han hecho preguntas. Tengo otra pregunta. ¿Quiénes deben someterse a pruebas para detectar una posible diabetes? Muy bien, esto es importantísimo. Toda persona que el médico general, que es el que debe ver primero a un paciente, toma en cuenta sus características clínicas, esta persona entra dentro de los criterios de diagnóstico de diabetes, debe hacerse los estudios que el médico le envíe. Algo que es importante, no debemos hacer exámenes solo porque yo creo que tenga algo. Es importante hacer el examen dirigido, orientado por un profesional. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque si no, ahorita va a salir toda la gente corriendo a hacerse un chequeo de glucosa y eso simplemente le va a dar un dato de glucosa.
necesita que el médico pueda valorar todo el resto de sintomatología para que pueda de esta manera ser diagnosticado de diabetes, si la tiene o no, o si tiene la predisposición o no la tiene. Así que tampoco entremos en alarma, y lo que debemos hacer es tomar en cuenta que si un miembro de la familia o uno de nosotros siente algo de la sintomatología que le he dicho, acude inmediatamente a un médico, seguro que le va a ayudar muchísimo. Me preguntan, ¿se puede prevenir la diabetes? Sí, con ejercicio, con una buena dieta y con un buen chequeo médico. Es bueno que las personas sanas se hagan chequeos médicos preventivos, de ahí el valor de la medicina preventiva. Bien, queremos por favor, si alguien de las personas que nos han escrito, hecho preguntas, nos pueden ayudar con un número del 1 al 10 para premiar a alguna de las personas que al momento se han comunicado. Me hacen una pregunta, aproximadamente en el Ecuador, ¿cuántas personas padecen de diabetes? Bueno, es difícil, los registros no son exactos, pero sí hay datos aproximados. Se puede calcular que hasta el 15% de la población económicamente activa puede llegar a tener diabetes o son diagnosticados de diabetes, y es un dato que no son datos exactos, porque generalmente en Latinoamérica no tenemos estadísticas muy certeras al tema. No todo paciente diagnosticado es reportado a los centros de estadísticas nacionales. Entonces, como no se reportan todos, los datos no pueden ser exactos, pero podríamos bordear un 15%, y más en las condiciones actuales que todo el mundo consume mucha comida chatarra en las calles. Dice otra pregunta, hola, mi abuelo tiene diabetes y deben operarlo de un tumor. ¿Qué pasa con la cicatrización? Es una pregunta muy interesante. Los pacientes que tienen diabetes cicatrizan muy lentamente, y estos pacientes simplemente retardan la cicatrización. Pero que es importante que el médico, por favor, sepa que su abuelo es diabético, o que esta persona es diabética, así junto con el médico que le está tratando, el médico internista o el endocrinólogo está tratando a su abuelo, pueden controlar la diabetes y de esta manera mejorar la cicatrización. Tanto, les voy a comentar algunas cosas más sobre la hiperglicemia y la hipoglicemia. La hiperglicemia es el aumento de la glucosa en sangre, ¿no? Y la hipoglicemia, la disminución de la glucosa en sangre. Andrea nos pregunta, pero ¿cuáles serían las medicaciones aconsejables luego de quitarle la insulina? Las medicaciones, Andrea lo que nos pregunta es, ¿qué medicinas serían aconsejables luego de quitarle la insulina? Lo mejor son los fármacos hipoglucemiantes. Bueno, los fármacos, le llamamos nosotros los médicos a las medicinas. Una, dos, no existen fármacos antidiabéticos, existen fármacos hipoglucemiantes, o sea, fármacos que bajan la cantidad de glucosa en sangre para evitar el uso de la insulina. Incluso estos fármacos hipoglucemiantes tienen muchas características. Muchos de ellos estimulan a los receptores de las células para que puedan estos receptores mejorarse y hacer que la glucosa ingrese. Así que dentro de esos tenemos muchos, por ejemplo, te voy a nombrar algunos, por ejemplo, como la metformina, pero lo importante es que sea el médico tratante de su familiar quien diagnostique y que diga, quien receta y que diga qué fármaco y cada cuánto debería tomar. Pero uno de esos es la metformina, por ejemplo. Hiperglicemia y la hipoglicemia, es importante tomar en cuenta que hay signos de hiperglicemia. Por ejemplo, le aumentó la glucosa en sangre a una persona, y el principal signo es la boca seca y les da mucha sed. Otra cosa de la hiperglicemia es que inmediatamente les da muchas ganas de ir a orinar y empiezan a presentar visión borrosa. Me hacen otra pregunta, mientras me ayudan por favor con el número 4, quien es el ganador. Dice, ¿los productos con aspartame ayudan a las personas con diabetes? Bueno, interesante, el aspartame
Ha sido una de las sustancias que se ha estudiado mucho, hay estudios a favor y en contra, pero en definitiva el aspartame puede ayudar a la persona siempre y cuando el médico tratante esté de acuerdo en que el paciente use aspartame. ¿Por qué digo esto? Porque depende de la medicación que él esté usando para evitar lo que nosotros llamamos efectos de asociación entre los fármacos, ¿no es cierto? Que son las interacciones de un fármaco con otra sustancia, ya sea farmacológica o no. Y el médico debería valorar si el aspartame o la cantidad de aspartame que está enviando es la adecuada o no para que el paciente la pueda unir a los fármacos que está utilizando. Y dice, ¿cuáles son los efectos secundarios? Es la misma persona que preguntó lo del abuelito. Ah, muy bien. Entonces, los efectos secundarios, me imagino que es del caso de qué otra medicación podría utilizar. Todos los fármacos hipoglucemiantes, el peor efecto que podrían llegar a tener es que baje mucho la glucosa. Pero si la dosis es la exacta, la glucosa simplemente baja en niveles totalmente adecuados. Entonces no hay que tener mucho miedo en esto, siempre y cuando por favor hagan lo que su médico dice. Vean nosotros cómo insistimos en esto, es importante que la persona no se automedique, que no haga caso a lo que dijo el vecino. Es que a mi vecino le fue bien con esta dosis. No es así, el médico decide cuál es su dosis y cuál es la mejor condición farmacéutica para usted. Bien, yo creo que hemos llegado ya al tiempo de acabar con el chat. Y si no hay alguna otra pregunta, queremos agradecerles a todos ustedes por la participación y nos estaremos viendo en el próximo chat. A nombre de Laboratorios Vago, les agradezco, les mando a todos un abrazo y espero verlos en la próxima reunión.